El tema de la propiedad, la supuesta propiedad o las irregularidades en una propiedad que habita Marcelo Ebrard en el centro de la ciudad, en la colonia Roma, en la Plaza Río de Janeiro. ¿Qué es lo que estaba planteando, el reportaje del periódico Milenio, donde plantea la idea de que esta casa, en algún momento fue propiedad del gobierno de la Ciudad de México y que después se vendió, a modo propiedad original del señor Jorge Saldaña, quien ya murió, y que después ostentó ya la propiedad una constructora de la que en algún momento fue socio uno de los hermanos de Marcelo Ebrard y que hoy tiene Marcelo Ebrard como renta. Todo eso le llaman el affair de la casa de Marcelo Ebrard. Y está con nosotros, invitamos a Adrián Michel, quien fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal en la administración de Marcelo Ebrard. Gracias por estar con nosotros, Adrián. Traes una serie de documentos para respaldar lo que nos dijo aquí Marcelo Ebrard lunes y martes. Lunes y martes, así es. Muy buenos días, Ciro, muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, aquí el tema principal o de fondo es por qué en el reportaje de Milenio se afirma que el gobierno tuvo la propiedad de ese inmueble. Y están los documentos que demuestran que el gobierno nunca tuvo esa propiedad. En primer término, el primer documento que te quiero entregar, que les quiero dejar a ti y a Manuel, es la escritura pública. Ese anexo 1, es el anexo 1. 3856. Esa escritura pública. Junio de 1998. Lo que es de junio de 98 es la copia certificada. La escritura pública está fechada desde 1974, que es desde el momento en que el señor Saldaña tuvo propiedad de ese inmueble. Y lo que te estoy entregando es una copia certificada expedida el 15 de junio del 98 por el Archivo General de Notarías del Gobierno del Distrito Federal. Entonces, si en el 98 se dice por parte del Archivo General de Notarías que lo que está registrado allí en el folio real, en el registro público de la propiedad, es propiedad del señor Jorge Saldaña, 10 años, 11 años después de que comenzó esta operación, pues es la primera prueba de que no era propiedad del gobierno de la ciudad. ¿Cómo comienza todo esto? Esto comienza en el año 87, donde se firma un contrato privado entre el señor Saldaña, que era el vendedor de la casa, y el departamento del Distrito Federal. Ahí se pacta una cantidad. Esa cantidad era aproximadamente 33 millones de viejos pesos. Que hay que hacer la aclaración, porque hoy se están manejando cifras que no tienen nada que ver. El gobierno de la ciudad hace 2 pagos. El primer pago es por cerca de 30 millones, más o menos, 29 millones de viejos pesos. El segundo pago debió de haber sido por casi 5 millones y es únicamente de 3. Es decir, queda un remanente casi de 2 millones de viejos pesos que el gobierno le adeuda al señor Saldaña desde el año 87. No hubo entonces concreción del contrato, es decir, no hubo una transmisión de la propiedad. Nunca fue del gobierno. El Código Civil, en su definición de un contrato de compraventa, dice que la transmisión de la propiedad del inmueble se da hasta que una vez que se cubre el monto por el cual se estableció en el contrato. Entonces, en el momento en que no se hace el finiquito al señor Saldaña, no hay transmisión de propiedad al gobierno de la ciudad. Ahora, ¿qué sucede? Se exhibe un segundo documento en los reportajes que se han sacado estos últimos días en los medios, que es un permiso administrativo, temporal y revocable, que lo presento como anexo 2. Temporal, revocable y gratuito a favor de la Academia Mexicana de Arquitectura AC, firmado en 12 de abril del 88 y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 6 de junio de aquel año de 1988. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ahora nos explicas este segundo anexo. Estamos conversando con el ex oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, Adrián Michel, que con documentos en mano pues estarías refutando lo que publicó Milenio a principios de semana. Publicó además un queridísimo ex compañero mío, Eleodoro, gran periodista, Eleodoro Cárdenas, ¿no? Pero bueno, están los documentos aquí. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Seguimos conversando con el ex oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, oficial mayor cuando
Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno. Estamos hablando con Adrián Michel. Ya nos explicabas en un primer no solo nos explicabas, nos documentabas en un con una primera entrega de este documento, de que el predio de Río de Janeiro, en la Plaza Río de Janeiro, nunca fue propiedad del gobierno del Distrito Federal. Así es. Y después, antes de irnos a pausa, nos entregabas un segundo documento, un permiso administrativo temporal revocable y gratuito a favor de la Academia Mexicana de Arquitectura AC, firmado el 12 de abril del 88 y publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal el 6 de junio de 1988. Ahí nos habíamos quedado, Adrián. Así es, ese documento es el que se ha presentado en algunas notas periodísticas como el documento que comprueba, entre comillas, o que refuta lo dicho desde el lunes por el ex jefe de gobierno, en el sentido de que el gobierno nunca tuvo la propiedad de este inmueble. ¿Por qué se utilizó este documento? Porque este documento se firma en el año de 88, se publica en la Gaceta Oficial, y en el considerando segundo de este documento se habla de que entre los inmuebles propiedad del Departamento del Distrito Federal se encuentra el ubicado en Plaza Río de Janeiro 46. Es decir, el permiso administrativo que se firmó en un primer momento el 12 de abril tiene un error de origen. El error de origen consiste en que se afirma en el considerando segundo que es propiedad del gobierno de la ciudad, pero no se exhibe a través de qué instrumento público se acredita la propiedad. El gobierno tiene obligación para poder garantizar una garantía individual que tenemos todos los mexicanos, que es el derecho a la propiedad, en el artículo 16, tiene la obligación de decir, si este inmueble no te pertenece a ti, me pertenece a mí porque tengo o una escritura pública en mi favor, o un contrato de donación, o un contrato de permuta, o la culminación de un contrato de compra-venta, y en ese momento estar en la protocolización del acta y poderla inscribir en el registro público de la propiedad. Como lo hace el gobierno siempre en cualquier tipo de permiso donde deba de acreditar una propiedad. Allí mismo, en este anexo, Ciro, viene otro permiso administrativo temporal revocable y gratuito de la misma fecha, del mismo año. Es del 6 de octubre de 88. Esta es una publicación del Diario Oficial, donde en los mismos considerandos se establece, y me refiero a otro inmueble, hay que hacer la aclaración, es otro permiso administrativo, donde en este caso el gobierno sí está acreditando la propiedad, y la acredita a través de un decreto de expropiación de fecha 10 de octubre de 85 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre del mismo. Es decir, le corresponde al gobierno la carga de la prueba a través de un instrumento oficial, como puede ser un decreto expropiatorio que ya ha sido publicado en el Diario Oficial, para acreditar la propiedad. En esa Gaceta Oficial, en ese permiso publicado en la Gaceta Oficial, no se dice a través de qué instrumento se acredita la propiedad. Por lo tanto, no basta con que la Gaceta diga que el gobierno es propietario de un inmueble. El gobierno tiene que acreditar la propiedad a través de un instrumento legal, como no se hace en ese diario, en esa Gaceta Oficial. Ese es el anexo 2. Ese es el anexo 2. Documento ahí. El siguiente documento, que es el anexo 3, es el convenio de terminación del contrato de compraventa, que es el convenio que se firma en el año de febrero 2011. De 2011, así es. ¿Y qué es lo que se hace en ese convenio? Pues en ese convenio, ese convenio es producto de sentarse con el apoderado legal del señor Jorge Saldaña y de poder concluir con esa operación fallida de 87. ¿Cómo se trataba de concluir con eso? Siempre buscando las mejores condiciones para el gobierno de la ciudad. ¿Por qué buscando esas mejores condiciones? El inmueble tenía 24 años de no haberse hecho ningún tipo de remodelación, ningún tipo de mantenimiento. Era un inmueble totalmente derruido, como lo demuestran las fotos publicadas en los medios. Era una fachada catalogada.
no era el inmueble el que estaba catalogado, era únicamente la fachada. Era lo que se tenía que rescatar porque está dentro del catálogo del INBA, y rescatar una fachada así es muy costoso. El inmueble había sufrido daños en los sismos de 85 y prácticamente estaba en condiciones totalmente inservibles. Lo que se hizo en 87 fue tratar de rescatar ese inmueble. Lo que hizo el Departamento del Distrito Federal entonces fue tratar de adquirir una serie de predios que habían sido afectados en los sismos de 85 para poder restaurarlos y dejarlos a la utilidad de alguna asociación que quisiera invertir en esa restauración. Por eso es el permiso administrativo que te mostré de 88. Ese permiso es en favor de la Academia Mexicana de Arquitectura, y a lo que se comprometía la Academia era a restaurarlo, a dejarlo en condiciones operables. Conclusión, Adrián. Conclusión, se da por terminado, se da por concluido el contrato que se firmó en 87. Se da por concluido en una especie de rescisión de contrato donde se le entrega, se le devuelve al señor Saldaña, que siempre fue el propietario, su predio. Él le restituye al gobierno de la ciudad el monto equivalente a los pagos que había recibido en el año 87, de aquellos casi 30 millones de viejos pesos, que son más o menos 30,000 nuevos pesos, pero se tuvo que hacer una operación de actualización de ese monto de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Como este inmueble nunca perteneció al gobierno del Distrito Federal, para una operación de este tipo nos tenemos que ir al Código Civil, y lo que marca el Código Civil es que este es un crédito fiscal en favor del señor Saldaña, y por lo tanto se tenía que utilizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor para actualizar la cantidad. Es que es justamente lo que yo te quería preguntar, porque entonces pareciera que, o de acuerdo con la información que conocíamos, pues que nunca regresó el dinero el señor Saldaña. Sí lo regresó, por supuesto que lo restituyó. Y como lo acabo de mencionar, en el momento en que es un inmueble que no pertenece al gobierno, no se le puede aplicar la ley del régimen patrimonial y del servicio público, que aplica para inmuebles propiedad del gobierno del Distrito Federal. Acá lo que se tuvo que hacer es, para la rescisión del contrato, atenernos al Código Civil, y en el Código Civil establece eso. Al ser un crédito, un crédito fiscal en favor del señor Saldaña durante todo el tiempo que el gobierno ocupó este inmueble, 24 años casi, lo que procedía entonces era eso, actualizar la cantidad que el señor Saldaña recibió para que él la reintegrara al erario de la ciudad, al patrimonio de la ciudad. Él entrega esa cantidad, que es superior a el $1,000,000, y con eso se da por concluido el contrato de compraventa firmado en 87, que nunca se cristalizó. Nunca hubo una escritura pública en favor del gobierno de la ciudad, ni ningún instrumento por el cual el gobierno pudiera detentar la propiedad. Y entonces lo que pasa después ya no es cosa de la administración pública de la Ciudad de México, es decir, la venta de esta inmobiliaria. No, porque el gobierno nunca vendió el inmueble. El gobierno le regresa el inmueble al señor Jorge Saldaña, porque nunca fue del gobierno, y además en el convenio que forma parte del anexo 3, que ya les entregué ahí, se establece muy claro las obligaciones del señor Saldaña. Las obligaciones eran poder pagar todas las contribuciones y adeudos que tenía el inmueble. Era un inmueble que no había pagado predial, agua durante 24 años. Era obligación de él poder pagar esas contribuciones, esos adeudos y esos gravámenes para poder sanearlo. Cosa que se hizo en su momento, y también recibir el inmueble en las condiciones en las que estaba. Y para que quede claro, Adrián, ¿de quién es hoy ese inmueble? Bueno, claro, ese inmueble, según lo que dice el periódico Milenio, pertenece a una constructora, a una empresa. Relación con esa empresa no tuvo el gobierno de la ciudad. Que quede también muy claro, porque hoy hay una columna que presume que el gobierno de la ciudad le vende a una empresa este predio en un monto un poco mayor de $1,000,000. Nunca fue del gobierno. Saldaña se la pudo haber vendido a quien quisiera. Claro. En el momento en que él tiene ya la propiedad en sus manos y que se firma el convenio donde se da por concluida esta operación, él recupera la propiedad, el gobierno recupera el monto actualizado de lo que pagó en ese entonces, y en ese momento pues queda totalmente liberado. Él toma la posesión del inmueble y él puede hacer con él lo que a sus intereses convenga. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias al contrario por la oportunidad. Tenemos ya entonces aquí los documentos
Y son documentos públicos, por lo demás, ¿verdad? Son documentos, por ejemplo, el diario oficial de la Federación se puede consultar sin ningún problema, la Gaceta Oficial, en fin, son documentos que están ahí. Para hacerlos públicos, podemos poner nuestra cuenta, por supuesto, nuestra cuenta de Twitter, podemos subir documentos totalmente a la página Fórmula. Problema, fue un buen tema de esta semana, ¿no? Sí, claro. La casa de Marcelo Ebrard. La constructora Enalcer, ¿verdad? Es la constructora. Sí. Que es la que afirma la nota periodística de Milenio. Hay que aclarar también que en esa constructora no tiene ninguna participación ningún familiar del ex jefe de gobierno. Por eso te hacía la pregunta, porque he leído también por ahí en algunas columnas que dicen la casa de Marcelo Ebrard, ¿no? Claro. La propiedad de Marcelo Ebrard. El gobierno del Distrito Federal, a través de Jorge Saldaña, se la vendió a Marcelo Ebrard. ¿No es así? No es así, porque de acuerdo a la escritura pública de esta empresa, ahí no hay participación de ningún familiar del ex jefe de gobierno. Gracias, Adrián. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Son las 8:00.